Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores Monroy. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante como lo es la infección de la tuberculosis, una infección que es muy prevalente a nivel mundial y especialmente en algunos países donde es endémico como los países de América Latina. Vamos a enfocarnos principalmente en lo que es la fisiopatología y la infección pulmonar de la tuberculosis y vamos a hablar también de lo que es la infección latente. Esperamos el video sea de gusto para todos ustedes, que les sirva muchísimo y recuerden que cualquier duda que tengan, no duden en dejarla en los comentarios y con todo gusto, con la mayor prontitud posible, trataremos de resolver sus dudas. No siendo más, vamos adelante con el video. Hola a todos, vamos a hablar entonces el día de hoy de tuberculosis. Como había mencionado en el video inicial, enfocado más que todo a lo que es la infección pulmonar y la infección latente. Empecemos con las partes básicas de lo que sería la infección, iniciando con lo que es la microbiología. La infección de la tuberculosis es una infección secundaria a la infección por la familia del grupo Mycobacterium tuberculosis. Si bien uno siempre ha tenido o siempre ha enseñado sobre el Mycobacterium tuberculosis, esto resulta que es una familia de bacterias y no es únicamente la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Tenemos Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae, africanum, microti, pinnipedi, origis, canetti. Cuando hay una infección por micobacterias que no está incluida dentro de esta familia de Mycobacterium tuberculosis, es cuando nos referimos usualmente a lo que se habla en la literatura cuando uno lee como micobacterias no tuberculosas, como por ejemplo el Mycobacterium avium complex, el Mycobacterium lepre, entre todos. Mientras que absolutamente todas estas pueden generar la infección de la tuberculosis, evidentemente siendo la más común de ellas el Mycobacterium tuberculosis, pero tenemos otras como el Mycobacterium bovis que se relacionan con la tuberculosis intestinal y las otras micobacterias que son más clásicas de otras partes del mundo, más África, India, entre otras, no son tan prevalentes por lo menos en lo que es América Latina. Sin embargo, sí se pueden evidenciar y sí se pueden llegar a encontrar en algún momento. Las micobacterias son bacilos ácido alcohol resistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una membrana externa que está compuesta por una gran cantidad de ácidos micólicos y estos ácidos micólicos le confieren una resistencia a la distinción, por así decirlo, cuando uno hace la coloración con el gram, por lo que el gram no es útil para ver estas bacterias. Teniendo en cuenta esta, necesitamos ciertas tinciones especiales para la visualización de la misma, siendo la más famosa de ellas el Sil-Nielsen. La transmisión es por gotitas respiratorias, tiene múltiples factores de virulencia como esos ácidos micólicos y el lipoarabinomanano que hacen parte de estos polisacáridos y lípidos que están incluidos, que les refería que le dan esa característica de ser ácido alcohol resistente. Tiene un crecimiento microbiológico muy lento, por lo que se conoce como una de las bacterias fastidiosas en microbiología, es decir, las que son difíciles de cultivar y de crecer porque crece cada 20 horas. Si uno piensa más o menos, una E. coli crece en términos de minutos. En una hora uno podría tener, y además pues el crecimiento de las bacterias es exponencial, ¿no? O sea, yo empiezo con una bacteria, luego dos, luego cuatro, luego 8, 16, 32 y así sucesivamente. Y esto se da en términos de minutos en las bacterias normalmente y por eso un cultivo sale positivo en un transcurso de 3 días, 5 días, cosa que no ocurre con las micobacterias donde tenemos un crecimiento es cada 20 horas, o sea, si yo empiezo con una única micobacteria, a las 20 horas voy a tener dos. Eso genera que requiera más o menos unos 21 días para la positivización del cultivo en estas bacterias. Esto es lo que les mencionaba como tal, tenemos la pared celular y las membranas como tal de la bacteria, en donde hay esa gran composición de estos ácidos micólicos pegados y adheridos a la pared celular que se relacionan precisamente con esta característica de ser ácido alcohol resistentes. Ya hablando propiamente de lo que es la fisiopatología de la enfermedad, hay varias cosas que debemos considerar y debemos tener en cuenta cuando estamos hablando de la fisiopatología. Empecemos con que lo primero que uno debe tener o lo primero que debe ocurrir para que se dé la infección por Mycobacterium tuberculosis es una exposición al bacilo que ingrese a la vía respiratoria y secundario a eso se genere la infección. Lo segundo que va a ocurrir es que una vez el bacilo ingresa a nuestro cuerpo podemos tener la eliminación o la infección
propiamente dicho, eliminación cuando logramos eliminar al bacilo, infección cuando el bacilo ya hace como tal el proceso inflamatorio y una respuesta en el huésped. Una vez nos infectamos podemos tener dos posibles escenarios en donde podemos tener una infección primaria progresiva o una infección latente, ya hablaremos más a fondo de esto. Y por último, digamos que la última fase de la infección es cuando una infección que quedó en fase latente se reactiva, la reactivación que es característica de esta enfermedad. Empecemos entonces con la exposición. Para la exposición hay dos cosas que son importantes a tener en cuenta y que determinan qué tan grave fue una exposición. Lo primero son las características del contacto y lo segundo son las características del paciente fuente. En cuanto a las características del contacto, a mayor tiempo de contacto, más probabilidad de infección. En el lugar va a depender cuando son lugares confinados, como por ejemplo las cárceles, que es un sitio muy común donde hay brotes de, pues no brotes, sino donde es bastante prevalente la infección por Mycobacterium tuberculosis. Ese tipo de sitios predispone más y hace que la exposición o el contacto sea de mayor riesgo. La luz ultravioleta también se ha relacionado con una mayor posibilidad de riesgo, y la aerosolización de los bacilos. Recuerden que la aerosolización es cuando un paciente tose, es bacilífero y no solo tose con gotitas, sino que salen microgotitas que son finalmente las que infectan y por la que se considera se da principalmente la vía de transmisión del Mycobacterium tuberculosis. En cuanto al paciente fuente, el grado de tuberculosis que tenga el paciente, si es o no bacilífero. Las únicas tuberculosis que son bacilíferas son las tuberculosis pulmonares activas, y estas además tienen que tener la condición de tener afección de la vía aérea. Y las tuberculosis laríngeas, que son incluso más bacilíferas que las tuberculosis pulmonares activas. La virulencia del bacilo que tenga el paciente que está infectado, el número de bacilos por gotita que tenga, o sea, a mayor cantidad de bacilos que expectore el paciente, pues más probabilidad o más grave es la exposición y por ende mayor probabilidad de contagio. Una vez entonces, digamos, entra el bacilo a lo que sería nuestro organismo, se da la entrada del bacilo a la vía aérea, y lo primero a lo cual él se va a enfrentar son las barreras de inmunidad innata. Nos referimos barreras de inmunidad innata a todo lo que son las vibrisas, el moco, los cilios y todo lo demás que tenemos en la vía respiratoria, que busca evitar que una bacteria llegue al alvéolo. Si esto logra detener a la bacteria, la elimina y no vamos a tener ningún problema. Si estas barreras se llegan a ver superadas, entramos ya a lo que sería la infección por la micobacteria. En la infección por la micobacteria lo que vamos a tener es que inicialmente los macrófagos alveolares, que como ustedes saben, los macrófagos alveolares son las principales células de defensa que tenemos ahí en los alvéolos, hacen fagocitosis de la micobacteria. Una vez hacen la fagocitosis, resulta que la bacteria eso era precisamente lo que estaba buscando, porque depende de estar dentro del macrófago para sobrevivir. Entonces entra el macrófago y lo que ella hace es que en ese fagosoma inhibe la fusión como tal de lo que es el fagosoma con los lisosomas. Eso genera básicamente que el bacilo pueda crecer en el interior de los macrófagos alveolares. Se ha relacionado esta inhibición como tal de la fusión entre el lisosoma y entre el fagosoma por el lipoarabinomanano, mientras que hay otros genes como el ESX1, que además se ha visto que no solo se da una inhibición de esta fusión del fagosoma con el lisosoma, sino que el ESX1 también favorece o ayuda a que las micobacterias puedan salir de ese fagosoma al citoplasma del macrófago alveolar y empiece a proliferar libremente en el citoplasma. Empieza todo un crecimiento bacteriano, una inflamación mediado principalmente por las vías del interferón gamma y del TNF-alfa. Una vez se da esta infección, que es lo que estamos viendo acá, los micobacterias lograron llegar al alvéolo. En el alvéolo el macrófago alveolar se lo comió, pero tenemos el problema de que no lo elimina porque no se fusionó con los lisosomas. Antes de esto, digamos que cuando uno tiene una exposición a un micobacterias, el 95% de las personas la van a poder eliminar. Sin embargo, el 5% restante sí van a tener como tal el proceso de la infección, que es cuando ya empieza a ocurrir todo esto. Una vez se da el proceso de la infección, tenemos dos posibles vías hacia las que se puede ir la infección. La primera es que eso desencadene una infección latente, y la segunda es que desencadene lo que se conoce como una infección primaria progresiva. Hablemos de esta infección primaria. La infección primaria básicamente es la enfermedad en un paciente que nunca había estado expuesto previamente al Mycobacterium tuberculosis. En la gran mayoría de los escenarios suele ser asintomática y suele resolver casi siempre en tuberculosis latente, que es cuando se da la formación del granuloma y la tuberculosis queda metido en ese granuloma hasta que por alguna razón se reactiva.
que esto es lo que hablaríamos de cuando se da la formación de la tuberculosis latente. Para la formación de estos granulomas y en general de la respuesta inmunitaria frente al Mycobacterium tuberculosis hay una gran importancia de los linfocitos TCD4 y esto explica el por qué usualmente los pacientes con VIH tienen mayor tendencia a hacer diseminación de una infección primaria y una infección primaria como tal progresiva, que es de lo que ya vamos a hablar ahorita más adelante. En términos patológicos, hay algo que siempre se habla que es el foco de Ghon, el complejo de Ghon y el complejo de Ranke. El foco de Ghon es cuando hay un centro blanquecino de inflamación, o sea, la formación de un granuloma, mientras que el complejo de Ghon es cuando hay una lesión parenquimatosa con afectación ganglionar. Cuando esto se resuelve y se calcifica, la calcificación del complejo de Ghon es lo que se conoce como el complejo de Ranke. Entonces, asumamos que se nos da el escenario de que, bueno, si se dio la infección primaria, ya está la micobacteria dentro del alvéolo, pero no desencadenó esa infección latente, no se formó ese granuloma, sino que la bacteria siguió progresando y siguió infectando. Eso es lo que se conoce como una infección primaria progresiva. Ya el granuloma no se logra formar bien, o si se forma hay una licuefacción del granuloma y no se logra consolidar de una buena manera, lo cual lleva a una destrucción del parénquima, invasión de las vías respiratorias. Esto suele ocurrir principalmente en inmunosuprimidos, como les mencionaba, VIH, por la gran alteración que hay en los linfocitos T, y en los niños. Entonces se da esta diseminación y en el momento en el que se da esta diseminación, se da diseminación por vía aérea, por vía linfática, predominantemente va a dar una infección a nivel pulmonar, pero también puede haber diseminación, digamos, sistémica de la infección del Mycobacterium tuberculosis. Cuando tenemos una infección primaria progresiva, la razón o las cosas que más se pueden ver son precisamente las relacionadas con la diseminación linfática. Los pacientes suelen tener adenopatías peririales y paratraqueales, un síndrome de consolidación que suele estar en la parte superior del lóbulo inferior o en la parte inferior del lóbulo superior, es decir, ahí como en la mitad del pulmón, por así decirlo, cosa diferente a la reactivación que ya veremos que es mucho más en el ápice pulmonar. Puede generar, como estábamos hablando, diseminación extrapulmonar y esto llevará a una tuberculosis miliar, una tuberculosis que puede afectar casi cualquier parte del cuerpo, como tal la tuberculosis. Por su parte, la reactivación, que dijimos que era el paciente que entró a infección latente pero por algún momento se le reactiva la infección, se puede presentar propiamente porque hay una reactivación de ese foco que estaba formado ahí, ese foco de Ghon, o porque hay una reinfección, o sea, el paciente tiene un granuloma, se vuelve a infectar con Mycobacterium tuberculosis, ya no sería una infección primaria porque ya se había infectado antes y eso favorece que se reactiven los otros granulomas. La afección en estos escenarios ya no va a ser, como les decía, en lóbulo medio o lóbulo inferior, sino en los lóbulos superiores principalmente. La razón de esto es que el Mycobacterium tuberculosis es una bacteria predominantemente aerobia y, como ustedes saben, el pulmón lo podemos dividir en tres zonas que son las zonas de West, una que es el ápice pulmonar, la otra que es la mitad y la otra que son las bases pulmonares, y en los ápices pulmonares, según las zonas de West, es donde hay mayor ventilación y peor perfusión, o sea, donde más oxígeno va a haber y por ende donde mejor le va a ir al Mycobacterium para crecer. Entonces usualmente se presenta en los lóbulos superiores. Suele generar cavitaciones sin afección ganglionar, también puede haber afección sin cavitaciones, sí, pero digamos que la afección ganglionar no es tan frecuente como sí lo era en la infección primaria progresiva. Tiene una presentación de severidad variable, que usualmente solo hay de compromiso pulmonar, pero también puede haber diseminación como tal de la bacteria. Y esto es lo que podríamos ver en una radiografía del paciente. Vean esa cavitación que tenemos a nivel del ápice pulmonar derecho en este paciente, con importante, digamos, radiopacidades circundantes a esa lesión, que podrían ser opacificaciones secundarias a ocupación alveolar, entre otras. Los factores de riesgo para que un paciente sufra reactivación, el más común y el más importante de ellos es el VIH. También tenemos la enfermedad renal crónica en diálisis, el uso del interferón alfa y en general todos los biológicos deberían, de interferón alfa, de inhibidores del TNF alfa. Y en general todos los biológicos, pero sobre todo los que más se han relacionado son los de TNF alfa. Uno debería hacer una prueba previa de Mycobacterium tuberculosis para saber si el paciente tiene una infección activa o latente y según eso determinar si es candidato o no realmente al manejo con los biológicos. Uso de corticoides y otras drogas inmunosupresoras, el linfoma, diabetes mellitus, tabaquismo, inmunosenescencia por edad, entre otras. Como les dije, va a estar más que todo enfocado hacia lo que es la afección pulmonar y solo voy a hablar ciertas particularidades en este momento de lo que sería la afección extrapulmonar de la tuberculosis.
Puede comprometer cualquier sitio del cuerpo. Hay incluso reportes de casos, no sé si vieron hace un año, año y medio, de una dactilitis, una inflamación del dedo por Mycobacterium tuberculosis. Pero las más comunes de ellas son la linfadenitis y la pleuritis. La linfadenitis, la más común de ellas es que sea un ganglio supraclavicular o un ganglio cervical que hace una fístula, y eso es lo que se conoce como escrófula, que es lo que estamos viendo acá. O la pleuritis, que la pleuritis suele ser por empiema. Característicamente las afecciones por pleuritis no está muy claro si son verdaderamente por infecciones, y precisamente por eso hay un pésimo rendimiento de los cultivos de los derrames tuberculosos, y usualmente estos pacientes requieren diagnóstico mediante biopsia pleural. También puede haber afección genitourinaria, en donde principalmente va a haber afección renal. Característicamente lo que uno más debe pensar cuando alguien le habla de tuberculosis renal, o en el momento en el cual uno debe pensar una tuberculosis renal, es un paciente o una paciente con una piuria estéril que además es ácida. La piuria estéril ácida es súper característica del compromiso parenquimatoso renal de Mycobacterium tuberculosis. También puede generar afección genital como salpingitis o epididimitis, pero es más común lo que sería la afección renal. A nivel esquelético puede haber afección de cualquier esqueleto, pero el más común de ellos son las vértebras, sobre todo lo que son las vértebras lumbares, que es lo que se conoce como el mal de Pot o la enfermedad de Pot. Puede haber afección del sistema nervioso central. Esto es más característico de los pacientes inmunosuprimidos, y en donde podemos tener meningitis tuberculosa o el tuberculoma, que es la formación como tal de una cavitación, póngalo, un absceso de Mycobacterium tuberculosis, pero a nivel del sistema nervioso central. Puede haber afección gastrointestinal, puede haber pericarditis tuberculosa, que se caracteriza usualmente por, además de hacer la inflamación aguda, posteriormente generar repercusiones mediante lo que se conoce como una pericarditis constrictiva. Entonces aquí podemos ver el ejemplo del tuberculoma. Acá en estos pacientes podemos ver el ejemplo de lo que sería la afección vertebral, el mal de Pot por Mycobacterium tuberculosis, y ya no habría mucho más que mencionar ahí de esas imágenes. La forma más grave de tuberculosis extrapulmonar es la tuberculosis diseminada o tuberculosis miliar. Es una diseminación hematógena de la tuberculosis donde hay afección pulmonar y sistémica, principalmente afecta al hígado y al vaso, y característicamente se habla en la radiografía de tórax como un patrón micronodular difuso. El diferencial de esto es una histoplasmosis pulmonar, pero lo primero que hay que pensar, por lo menos en nuestro medio, cuando uno se enfrenta a una radiografía con un patrón micronodular, es en Mycobacterium tuberculosis. Se le conoce como tuberculosis miliar porque se parece a las semillas del millo. Por eso se reconoce como tuberculosis miliar a esta afección. Eso sería todo en cuanto a la parte de fisiopatología, principalmente las afecciones que puede haber secundarias a la tuberculosis, y es lo que sería y lo que compondría la primera parte de este video. En la siguiente parte vamos a hablar de lo que es principalmente la afección pulmonar de la tuberculosis, y tendremos una tercera parte en donde hablaremos de lo que sería la infección latente por Mycobacterium tuberculosis. Sigan pendientes al video que sigue y esperamos que les vaya gustando hasta el momento.